Doctora Blanca, buenas tardes. ¿Es ponente en esta mesa? Sí, doctora Yaritza, muy buenas tardes. Gracias. ¿Cuál es su folio o el nombre de la ponencia, por favor? Sí, el nombre de la ponencia es Ante los nuevos desafíos de la educación financiera. Perfecto, es la número 2. Es correcto. Gracias. ¿El ponente o la ponente de la importancia del liderazgo en la gobernanza pública está presente? De la ponencia número 1, la importancia del liderazgo en la gobernanza pública. Bien, entonces comenzaríamos con usted, doctora Blanca, por favor, para que esté prevenida. Ya vamos a dar la introducción. Claro que sí. ¿Todavía no comparto? No, denme unos Ok, minutitos, esté preparada. gracias. Vamos a comenzar a grabar. Hola, muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta primera mesa sobre conectividad e ingreso a las metas simultáneas en el marco del Congreso Internacional en Estudios de Sostenibilidad Multisectorial que se está llevando a cabo en el marco de la Red de Estudios para el Desarrollo Sostenible. En este primer grupo vamos a hablar en la mesa 1 sobre gobernabilidad social y corporativa. Somos en principio 6 ponentes y tenemos entre 12 y 15 minutos máximo para hacer nuestra presentación. A los 12 primeros minutos, pues les levantaré yo una manita para que podamos estar prevenidos y ir cerrando. La idea es que pues podamos establecer un diálogo entre los asistentes a esta mesa, tanto ponentes como espectadores, y podamos generar sinergias y obtener algunas conclusiones sobre este interesante tema de discusión y en el cual podremos estar hablando de diversas temáticas y van a surgir seguro muchas interrogantes como cómo puede la innovación social y el liderazgo en la gobernanza pública, acelerar el cumplimiento de las metas que están previstas para la Agenda 2030, cuáles son esos desafíos más inmediatos para integrar los derechos de propiedad y educación financiera en las políticas sostenibles, en fin, qué oportunidades ofrece la gobernanza digital para mejorar la competitividad en América Latina, entre muchos otros tópicos que vamos a estar tratando en esta mesa. Sin más, entonces, un poco la dinámica es que cada uno, yo mencionaré el título de la ponencia y el propio ponente podrá presentarse brevemente indicándonos su nombre y su unidad de adscripción para inmediatamente comenzar con la ponencia. Dicho esto, vamos a darle la palabra a nuestra primera ponencia titulada Ante los nuevos desafíos de la educación financiera. Adelante con las diapositivas, si gusta. Muchas gracias, comparto. Pues muy buenas tardes. Presentamos el doctor Jesús Edmundo Hernández López, el doctor Juan Gabriel Olvera Ríos, su servidora, la doctora Blanca Verónica Ramírez Acosta. Nosotros pertenecemos a la Unidad Académica Profesional de Cuautitlán Izcalli y pues bueno, con todo gusto presentamos esta investigación haciendo énfasis sobre qué es una crisis y primeramente pues el significado en mandarín es miedo, temor. La segunda es oportunidad, lo cual representa que muchas veces sufrimos ante una crisis, pero a su vez tenemos que ser resilientes, tenemos que aprender del caos que se nos presenta y pues primeramente tenemos que aprender a trabajar nuestra mente.
Haciendo también énfasis de lo que es el término de un cisne negro en el mundo financiero, pues es un evento altamente improbable y tiene tres características principales. Es impredecible y por tanto inesperado, así como lo fue el COVID. Tiene efectos considerables y después su ocurrencia tiende a explicarse mediante razonamientos lógicos, de forma que pareciera evidente que el evento sucedería. Por lo tanto, tenemos que estar preparados ante cualquier hecho que se suscita. Y bueno, esta investigación la realizamos a través de entrevistas de profundidad con grupos focales de 50 estudiantes de distintas carreras, los cuales expresaron sus percepciones sobre la educación financiera y sus experiencias en la gestión de aspectos clave. Estos aspectos que queremos comentar y destacar en el trabajo de investigación son el ahorro, el crédito y el manejo del presupuesto personal. Estos hallazgos muestran que los estudiantes son conscientes de la importancia de la educación financiera, pero que se expresan con una gran sensación de inseguridad, de falta de preparación para tomar estas decisiones financieras. Por lo tanto, pudimos identificar que las enseñanzas tradicionales son insuficientes para enfrentar los riesgos actuales, destacando la necesidad de enfoques educativos más aplicados y prácticos. Además, se observó que muchos normalizan prácticas financieras deficientes, a lo que también se llaman talleres ciegos. Pues bueno, sin duda la educación financiera que tenemos repercute de la manera en que vivimos en cada etapa de nuestra vida, debido a que en cada una de ellas estas situaciones y retos distintos existen en la sociedad y en la toma de decisiones, las cuales tienen que ser cada día más inteligentes precisamente para el bienestar personal y familiar. Por lo tanto, no se deben de quedar en un nivel conceptual como fue los términos de ahorro, de inversión, de riesgo, de activo, de pasivo, entre otros. El razonamiento en términos simples o en los ejemplos donde se utiliza el sentido común son muy valiosos y por principio hay que denominar la terminología, pues al hablar de una reestructuración o trueque, nuestros pensamientos tienen que estar seguros del saber o no saber que también cuenta. Y bueno, aquí le voy a dar la oportunidad al doctor Olvera para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Efectivamente, son etapas muy importantes las que estamos viviendo. Cuando se refiere a la doctora Blanca sobre los cisnes negros, podemos ver que cuando hay una crisis y ya pasó la misma, entonces sí, los expertos dicen, pues era lógico que iba a pasar si estaban todas estas características a punto de estallar, ¿no? Entonces, vamos a considerar que el licenciado en negocios internacionales, como cualquier profesionista, debemos de estar bien informados, entre otras cosas, ¿no? Para tomar las decisiones pertinentes. Hoy por hoy podemos ver que estamos es una antesala a una posible crisis financiera de manera importante. El día 5 de noviembre va a haber elecciones en los Estados Unidos y conlleva todo un andamiaje económico, de alguna manera, que puede afectar directamente al país, ya que en el caso de que llegase al poder Donald Trump, pues automáticamente nos van a subir los aranceles y eso va a significar que el tipo de cambio se mueva, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista financiero, tenemos que estar bien informados para medir primero que nada los riesgos, entre otras cosas. Según la Secretaría de Economía, de cada 10 negocios que se abren en el país, 8 cierran
a los 2 años. La mortandad de empresas es muy alta. ¿Por qué? Es multifactorial, pero uno de las variables más importantes es la falta de educación financiera, entre otras cosas. Luego, entonces, podemos comprender ciertamente que hay una serie de estrategias importantes, digamos, que cualquier emprendedor debe de tomar desde el punto de vista financiero. Pero el primero es un examen diagnóstico, ¿sí? Podemos mencionar que cuando se va a poner alguna empresa familiar, se lleva a cabo una estrategia que se llama Focus Group. Está la familia y dicen, a ver, vamos a poner este negocio y a ver las ideas que surgen, ¿no? Pero más importante que una lluvia de ideas es una lluvia de preguntas. Si tenemos las preguntas correctas, tenemos el 50% del camino ya recorrido. El problema es que no sabemos preguntar o no preguntamos simplemente, ¿no? Entonces, un examen diagnóstico nos va a permitir dimensionar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las habilidades que tenemos que adquirir, entre otras cosas. La investigación que se llevó a cabo es justamente provocar una respuesta por parte del estudiante que conozca de manera personal cuál es el puntaje que obtuvo de este diagnóstico. Importantísimo. Hoy por hoy vemos que hay muchos simuladores de negocios, simuladores para comprar un automóvil, simuladores para adquirir una vivienda a través del banco, de Infonavit, en fin. Pero también es muy importante saber interpretar las cifras, entre otras cosas. La idea de conocer justamente el significado de las mismas. Vemos, por ejemplo, que hay mucho análisis financiero, por ejemplo, a través de las razones financieras, pero hay que saber qué significa ese punto 22, hay que ver qué significa ese margen, entre otras cosas. Entonces, la interpretación de alguna manera, ¿no? Bien, pues tomando en cuenta esta parte, vamos a ver que hablar de finanzas, si nada más hablamos de finanzas sin hablar de la parte fiscal, pues también estamos nada más con el 60% del cuadro hecho. También hay que contemplar la parte fiscal, entre otras cosas. Esto es holístico con todas las demás disciplinas, ¿no? Entre otras cosas. De hecho, también el inversionista pues tiene que saber cuánto desea ganar. Esa es una pregunta muy recurrente que les pregunto yo a los estudiantes. ¿Cuánto deseas ganar al mes? ¿Sí? Y algunos me dicen 50,000, otros me dicen 100,000, otros me dicen 150,000. Y yo les pregunto, a ver, ¿de dónde tomaste tú esas cifras? O sea, ¿cómo es que me dices, justifícame esas cifras? En este sentido, bueno, en este sentido, la respuesta correcta es que es de acuerdo al modus vivendi de la persona, del emprendedor. En este caso, cuánto gasta, digamos, en alimentación, en vivienda, en ropa, en fin, en todo lo que se conoce como costo y gasto, de alguna manera, ¿no? Ahora, los japoneses, ¿cómo le hacen los japoneses? Los japoneses dicen, a ver, ¿quién es el que gana menos en mi organización? ¿Sí? A ver, vamos a pensar que fueran 7,000 pesos. El japonés va a ganar 7 veces lo que gana el que menos en el negocio que va a emprender, en este caso. Entonces, ustedes dirían, bueno, pues sería, si estamos hablando de 5,000 pesos que ganara una persona, 35,000. Dirían, con 5,000 pesos, pues la verdad es que no vas a salir.
el japonés dice, sí, efectivamente, ya lo hablé yo con mi esposa, en 3 años que tengamos los procesos correctos, vamos a, y la empresa pueda pagarle a esa persona de 5,000, podamos pagarle, en este caso, 10,000, pues ya estaría ganando esa persona 70,000 pesos. Ahí lo que quiero que vean es o que veamos es cómo son los modelos en otras latitudes. Si aprovechamos las experiencias de otros modelos, digamos, económicos en otras partes del mundo, pues hay que revisar justamente esto. Pero todo esto es parte de la educación financiera. Las finanzas, al final de cuentas, es la administración del dinero. Y como tal, pues tenemos que sabernos organizar, planificar en un momento dado y priorizar de acuerdo a las metas familiares, profesionales, entre otras cosas. Pues no sé si haya dudas, preguntas sobre esta plática que tenemos en este momento. Me parece que no podemos extendernos mucho, pero estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Blanca. Si hay alguna pregunta, pues estamos en buen tiempo. Pues a mí en concreto me gustaría dialogar un poco sobre esa experiencia que ustedes han tenido incorporando, ¿no?, a los estudiantes en la educación financiera. Y sobre todo si esto se puede articular desde las políticas públicas, encuentra un espacio en las universidades o ha sido una iniciativa de espacios como el nuestro en la UACSI, o lo han podido llevar en concordancia con algunas políticas públicas. Por favor. Sí, si me lo permiten. El estudiante cuando llega al aula, no se le debe de tratar como una persona pasiva. Trae un gran bagaje de conocimiento, de experiencias familiares, de alguna manera, y hay que potenciar justamente el mismo, ¿no? Entonces, lo primero que se debe de hacer es que, pues, vea en dónde se encuentra, en dónde está esta persona como estudiante, su familia, y a dónde quieren llegar, ¿sí?, entre otras cosas. Yo les comento, a ver, miren, piensen, por ejemplo, lo que se ve aquí en clase, lo que van aprendiendo en la escuela. Si llegan a la casa, vamos a pensar un sábado, está la familia reunida, y dicen, a ver, familia, de lo que hemos aprendido aquí en la escuela, vamos a hacer el plan familiar. Casi nadie lo hace. El plan familiar. ¿Qué vamos a hacer? A ver, primero que nada, ¿cuáles son los ingresos de la familia? ¿Cuáles son los egresos de la familia? ¿Cuál es el saldo de la familia? ¿Tenemos un saldo rojo o tenemos un saldo negro? Si tenemos un saldo rojo es que estamos ocupando crédito. Ok, a ver, entre todos vamos a cubrir ese saldo para que pase de rojo a negro. Y ya cuando hayamos hecho eso, pues vamos a, ahora sí, a ver qué vamos a afincar, y ponemos locales, vamos a poner alguna farmacia, vamos a comprar algunas placas de taxi, en fin, pero se desaprovechan, ¿sí? O sea, el estudiante debe de ver cómo aplica lo que se ve en el aula en la manera más tangible. Ahora, los chinos no ocupan prácticamente crédito comercial, no tratan nada con los bancos, sino se prestan como familia y claro, hay la responsabilidad de que entre ellos se tienen que pagar las deudas, ¿no? Y trabajan de sol a sol, pero buscan que no quede, que el dinero, las ganancias no queden para un tercero, que en este caso son los bancos. Adelante, perdón, creo que hay una mano levantada.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Solamente para coincidir con lo que estaba mencionando el doctor Olvera y la doctora Blanca, en el sentido de que efectivamente la educación financiera, yo creo que en nuestra cultura no está muy bien promovida. Es decir, siempre como que vamos al día en esa parte, ¿no? No nos preocupamos realmente por la cultura del ahorro. Y realmente cuando ya estamos en una vida laboral, pues siempre es importante para los imprevistos, ¿no? Tener esa cultura de prevención, porque cuántas ocasiones nos ha pasado, ¿no? Que no adquirimos un seguro, por ejemplo, para el carro, y bueno, nos enfrentamos con que en ocasiones tenemos que ocupar una grúa, y esa grúa, la verdad, nos sale mucho más caro que si hubiéramos contratado una cobertura amplia en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, otro sería un gasto de médicos mayores, ¿no? Seguro de gastos médicos mayores para imprevistos de salud que podamos tener para nosotros mismos, para nuestros hijos y para nuestros familiares, ¿no? Yo creo que esa parte sí, culturalmente hablando, nos ha fallado, ¿eh? Y sobre todo en estos tiempos tan inciertos en los que vivimos, ¿no? Solamente quería comentar esa parte. Gracias. Muy valiosa su intervención, doctor Edmundo, realmente. Adicional a lo que usted bien acaba de comentar, porque efectivamente así es. Tenemos un adversario, todos, que se llama la inflación, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista económico, podemos poner nuestro dinero en el banco y el banco a lo mejor nos da un 3%, ¿sí? Cuando la inflación está al 5%, estamos perdiendo el 2% en términos de valor. Si ponemos el dinero en el colchón, pues peor aún, ¿no? Entonces, todos tenemos esa dificultad en cuestión de inflación, de valor y de inversión, de riesgos también. Definitivamente coincido con usted en la parte también de los seguros. Muy buen comentario. Muchísimas gracias a los ponentes con la conferencia ante los nuevos desafíos de la educación financiera. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Continuamos con los trabajos de esta mesa y nos corresponde la ponencia La importancia del liderazgo en la gobernanza pública. Le pido por favor al ponente que esté presente y si desea compartir, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Soy el doctor Edmundo López, servidor, junto con el doctor Arturo Soto del Valle. Les hemos preparado la siguiente ponencia, la importancia del liderazgo en la gobernanza pública. La gobernanza y el liderazgo son dos de los ejes esenciales para establecer un correcto manejo de las tomas de decisiones que nos va a permitir resolver conflictos a futuro, ¿no? Nos va a permitir de alguna manera el liderazgo que realmente se pueda ejercer de una manera proactiva en busca de soluciones, ¿no? La gobernanza puede tener diferentes componentes, puede ser desde el dirigente institucional como el líder espontáneo, que impide que se lleve a cabo la gobernanza en su esencia, pues esta puede establecer o producir entornos negativos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un líder que ejerce ese liderazgo de forma negativa, en el cual no va a ponderar, a permear el que la toma de decisiones que pueda realizar sea en pro o beneficio de toda la gente que representa, pues ahí vamos a tener un entorno muy negativo, vamos a tener un ejemplo de un liderazgo que no va a ser nada convencional en esa parte. Los grupos dependen de los líderes, esto está más que visto, siempre en ausencia de un liderazgo como tal, siempre va a surgir dentro de los mismos grupos alguien que levante la mano, ¿no? Alguien que dirija este conglomerado, ¿no? Y porque básicamente es la voz que tiene que permear en todo el entorno y que va a buscar de alguna manera el bien común de todas las personas y de la misma organización inclusive, ¿no? La gobernanza en las instituciones trata el tema, sin lugar a dudas es un tema que causa polémica y conflicto, pues la mayor parte de las personas consideran que quienes ejercen la gobernanza deben de ocuparse por el bien común de los gobernantes. Este es un principio que vemos que el día a día no es así, lo vamos a ver en entornos sociales, políticos,
y que no necesariamente es así, no se ejerce de esa manera, no se representa de esa manera, cuando debería de ser de esa forma, ¿no? En los entes o instituciones es bien sabido que el tener un dirigente, alguien que realmente tenga bien clarificado cuáles son los objetivos y que nos lleve a movernos hacia ello, pues la verdad es muy grato encontrarse con este tipo de líderes que nos ayudan a cumplir con nuestras metas, con nuestras funciones. Caso contrario, cuando tenemos un líder de carácter negativo en esa parte, no va a propiciar un ambiente en el que nuestras instituciones de educación superior, hablando específicamente de instituciones de educación superior, pues podamos cumplir con todo lo que de alguna manera estamos comprometidos, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, podría ser las metas institucionales que en la UANEX tenemos y que siempre el hecho de tener gente proactiva y líderes que van encaminados y que nos saben orientar hacia el cumplimiento de esto, se agradece, la verdad es que sí. El concepto de gobernanza se refiere a todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante las cuales se deciden y regulan los asuntos que atañen a la sociedad. Esto es bien conocido por todos y cada uno de nosotros. Esto comenzó en la Organización de las Naciones Unidas y engloba principalmente las funciones realizadas por los agentes estatales. En un sistema de gobernanza de instituciones se conceptualiza la configuración de organizaciones estatales y privadas y de acuerdos institucionales que influyen y crean mecanismos entre los cuales se producen y se apropian los resultados económicos y sociales dentro de las naciones. Por lo anterior, se puede decir que quienes ejercen el gobierno o la gobernanza reciben el nombre de gobernantes en las instituciones, en particular en las instituciones educativas, generalmente son los directivos. En nuestros directivos cae toda esa responsabilidad, pero no es de ellos propiamente, es de todos. Todos tenemos que colaborar, colocar, poner nuestro granito de arena pues, para llevar a cabo que nuestra misión y nuestra visión como institución realmente se lleve a cabo, se pueda cumplir con los parámetros establecidos, ¿no? Eh, yo quisiera llegar ahorita a la parte de las conclusiones, si ustedes me los permiten. La transformación de la dirección ha tenido que ver con la mejora educativa. Al hacer mención de la dirección es importante saber que el director es quien realiza esa función, pero como bien lo mencionaba, pues todos colaboramos con ella para el cumplimiento de la misma. Y bueno, pues es importante que tengamos bien claros, pues todo lo que conlleva nuestro trabajo para el pro beneficio de que esa gobernanza como tal se pueda llevar a cabo de una forma proactiva, ¿no? Esta sería mi aportación. Estoy abierto a las preguntas, sugerencias que puedan hacerme, por favor. Muchísimas gracias, doctor Edmundo. ¿Algún comentario, pregunta para nuestro ponente? Adelante, Adelante. doctor Olvera. Perdón, adelante, doctor Olvera. Perdón, doctora Yarixa, perdón. No se preocupe, adelante. Sí, doctor Edmundo, igual muy valioso lo que comenta. Cada gobierno tiene pues, su estilo, ¿no? De alguna manera, ¿no? De administrar, entre otras cosas. Vemos normalmente que cuando viene un nuevo gobierno, todo lo que se hizo atrás, digamos, se deja e inicia con el nuevo estilo, digamos, dependiendo del partido, como que se corta, ¿no? Todas las estrategias. Es como un borrón y cuenta nueva. Probablemente ahí tendríamos que aprovechar, digamos, un poco más esta dinámica y bueno, que se le dé continuidad a lo bueno en este caso. Hay muchas cosas positivas, desde luego, ¿no? Esa sería mi aportación, mi comentario, y bueno, le agradezco su atención. No, al contrario, doctor, muchas gracias por su apreciación.
No la escuchamos, doctora Yarixa, perdón. Gracias, gracias. ¿Algún otro comentario, duda? Pues esto es un tema muy, muy interesante y sobre todo cuando estamos siempre con estos cambios de sexenio y la falta de continuidad en todos los aspectos, incluso en el liderazgo. Y es, en definitiva, pues aquí esta temática presenta muchos retos, ¿no? Desde las temáticas de transparencia, de combate a la corrupción, de temas hasta de seguridad y de desigualdad, hasta pasando por el desarrollo de habilidades técnicas y competencias que permitan a estos líderes que están en el entorno de la gobernanza pública realmente tener un conocimiento profundo de nuestra realidad, no solo política, sino también social y económica. Muchísimas gracias, doctor Edmundo, por la presentación. No, al contrario de usted, doctora Yarixa. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, estando en excelente tiempo, vamos a continuar con la siguiente ponencia, denominada Los derechos de propiedad en el desarrollo sostenible de las economías. Sí, déjenles comparto, permítanme. Adelante, doctor Marco Antonio. Listo. ¿Ya se ve? Sí, muy bien. Excelente. Ok, bueno, este es un trabajo colectivo junto con mi cuerpo académico y es también parte de un capítulo del libro, de una publicación que vamos a realizar en breve. Entonces, estamos analizando los derechos de propiedad y el desarrollo sostenible en la economía, ¿no? Principalmente la pregunta central, ¿por qué no se están alcanzando los objetivos del desarrollo sostenible, no? Es lo que nosotros cuestionamos o nos preguntamos. ¿Cuál es el papel de los derechos de propiedad? Y obviamente también la metodología que utilizamos es el de la nueva historia económica. Esto es la relación entre las instituciones políticas y el desarrollo económico. Vemos un poco estos objetivos del desarrollo sostenible y en varios de ellos, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, igualdad de género, pues entra el análisis de los derechos de propiedad. También nosotros nos preguntamos por qué algunos países son ricos, otros no alcanzan esos niveles. Y bueno, nuestro propósito es analizar el impacto de los derechos de propiedad sobre el desarrollo económico, para lo cual utilizamos los planteamientos de la teoría neoinstitucional, como ya se señaló. Establecemos que los derechos de propiedad deben ser considerados como una institución. Ahorita hablaban un poquito de ciertas cuestiones interesantes, ¿no? Es que hay que formalizarlos, llevarlos al campo de la investigación y ahí ya profundizar un poquito más sobre el cambio institucional. Las reglas formales. ¿Qué son las reglas formales, no? Pues finalmente son las que están ya establecidas, estos códigos que están en las constituciones. ¿Cuáles son las reglas informales? ¿No? Basándonos en la aportación de Douglas North, que fue Premio Nobel de Economía hace ya unas décadas. El actual Premio Nobel de Economía, o los tres actuales Premios Nobel de Economía, nos confirman nuestra línea de investigación, porque es también sobre derechos de propiedad y sobre instituciones. Entonces, aquí hacemos énfasis en las reglas informales, porque estas son las que establece la sociedad. Son estos usos y costumbres que tienen en la sociedad y que están muy marcados, y que son los que a veces no dejan que avance ciertas pautas, ciertas reglas que se establecen, ¿no? En los códigos y que son los que no ayudan, ¿no? De acuerdo a lo que nos señala NOR. Entonces, si nosotros revisamos, ¿no? Estas reglas formales son las leyes, los reglamentos. Su objetivo es atacar problemas específicos, ¿no?
obviamente son de cumplimiento coercitivo, ¿no? Y obviamente van al dominio público. Las informales son las que no están escritas, ¿no? Son códigos, valores, son más de un carácter voluntario y pertenecen más al dominio privado. Entonces, nos vamos ahí definiendo en la parte de cuál es la importancia de nuestras reglas del juego. Para lo cual, nosotros decimos, una buena definición de los derechos de propiedad es establecer reglas claras. Esas reglas claras van a promover la productividad y por lo tanto alcanzaremos un desarrollo económico sostenible. No es alcanzar un desarrollo económico que, visto así en la parte de Latinoamérica, eh, tiene rato que ninguna nación lo ve como tal. Hemos tenido crecimiento, más no desarrollo. Si lo analizamos, ninguno de los países de Latinoamérica es un país que se considere que es un país desarrollado, ¿no? A veces se habla, como estos 3 premios Nobel actuales del 2024, sobre el papel de la democracia, ¿no? Nada más que a veces también se les olvida que los mercados no son democráticos, nada democráticos. Y esta evolución de la democracia no es lo mismo hablar, y aquí la doctora me va a desmentir, del derecho anglosajón, el de derecho romano. Y entonces lo que hemos visto es que hay una persistencia en nuestra sociedad por estas aplicaciones del derecho anglosajón, del common law, de los derechos de propiedad. No es tan fácil adaptarlos, porque nosotros, nuestra tradición está sustentada en el derecho romano. Los americanos que nos presumen de sus derechos de propiedad bien claros, bien definidos, pues ellos son una herencia, ¿no? Histórica de la cultura inglesa. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos autores clásicos, ¿no? El mismo Max Weber, que nos dicen sobre esta preocupación por el papel de las instituciones. Entonces, esta parte es el análisis histórico que revisamos, porque llegamos a encontrar aportaciones como el mismo Thorstein Veblen en su clase ociosa, y ahorita vamos a mencionar en esa parte por qué enlazamos a Thorstein Veblen con esta parte neoinstitucional de Quast, North, Williamson, Elinor Armstrong. También vemos aportaciones de autores como Becker, Lancaster, Sitorsky, ¿no? Y este es prácticamente el marco conceptual que se utilizó. Las reglas del juego claras y transparentes nos van a permitir un sistema de justicia que sea eficiente, no funcional, que esa es la diferencia de nuestro sistema de justicia que se ha venido aplicando. Cuando hablamos del modelo de mercado, se tiene que entender que el modelo de mercado necesitaba ciertos cambios que nunca se hicieron y que lo pueden ustedes apreciar en las recomendaciones que hizo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en algo que se le llamó el Decálogo de Washington. Y desde ahí ya se solicitaba que hubiera una reforma, por ejemplo, judicial, y nunca se hizo. Se solicitaba cierta transparencia, se solicitaba también juicios orales para darle continuidad a la actividad económica y no se detuvieran. Entonces, eso ayudaba a un supuesto importante del modelo que nos habla de información perfecta. Entonces, por eso es importante que definamos bien, ¿no?, nuestras reglas. ¿Por qué? Porque la cultura y la historia juegan un rol importante. Nosotros estamos definidos en nuestras costumbres, hacemos muchas prácticas y no nos damos cuenta como las hacíamos en el pasado.
¿Por qué? Porque eso se llama la dependencia de la trayectoria, nos dice Nor. Y es que lo preocupante no es cómo las hacemos ahora y cómo las hacíamos en el pasado, sino que eso nos determina para seguirlas haciendo en un futuro. Y esto es lo que nos lleva a una senda de no alcanzar esas tasas de crecimiento económico y por lo tanto no alcanzar el desarrollo económico, ¿no? Obviamente, los contratos son importantes porque son los incentivos que dan pie a algo que hablaban hace rato, ¿no? La inversión a nivel microeconómico, pero a nivel macro, donde los inversionistas están en la postura de ¿qué hago? ¿Traigo mi dinero o no lo traigo? Y ellos lo traen a caudales muy, muy grandes. Y vimos en el discurso oficial por lo menos una preocupación de decir, estén tranquilos, se van a respetar las inversiones privadas. Eso es darle certeza, ¿no? A la parte productiva. Una mala definición de los derechos de propiedad puede incentivar a ciertos problemas como la clase ociosa. Una clase ociosa es aquella en la cual, ¿cuál es la aportación que te da un comentarista de deportes, un comentarista de noticias y la que hace un médico, la aportación social que hace un mismo docente? Ah, pero en la parte de los salarios es abismal. El problema es que cuando se presentan este tipo de distorsiones, que también es el teorema del gorrón, que es aquel que va con el conflicto de obtener todo a cambio de nada, y es muy dado a generar también el parásito social, ¿no? Pues somos entes que vivimos, ¿no? En la sociedad, exigimos, pero no damos nada a cambio. Y los ejemplos más comunes son los de los parques públicos, ¿no? Todo el mundo dice es que es de todos, pero cuando se trata de darle mantenimiento es de nadie. Eso pasa con los bienes públicos normalmente. Y es lo que da pauta a que se presenten estos personajes. Comúnmente lo vemos en una máxima frase que dice, las ganancias se privatizan, o sea, así esa es de privados, las pérdidas se socializan. En las organizaciones luego se da que dicen, el trabajo se socializa, es para todos, pero los aplausos es para pocos, se privatizan. Entonces, aguas, una mala definición afecta en la productividad. De ahí que nosotros hemos encontrado la importancia de los derechos de propiedad y lo fundamental que son para promover el desarrollo equilibrado con el crecimiento económico. Esto es, no se promueve ya un crecimiento económico como se conoce, como la versión yanqui, como la versión occidental, porque esa versión nunca va a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos otras vías de desarrollo económico. Lo que pasa es que estamos eh, tan cerca de Estados Unidos que se nos hace más fácil imitarlos. Sin un marco claro que garantice estos derechos, el desarrollo sostenible se ve comprometido por la ineficiencia, ¿no? Y la desigualdad y la degradación ambiental. Eso es cierto, o sea, cada vez le apuntamos más al consumo irresponsable. Desde una perspectiva institucional, se sostiene que los derechos de propiedad mal definidos son argumento explicativo del pobre desempeño económico y de lo inalcanzable de los objetivos del desarrollo sostenible. Finalmente, y para concluir, nosotros lo que vemos es un problema para el bien común, pero hace rato lo mencionaban, se presenta una economía de amigos. Cuando no se definen bien los derechos de propiedad, es lo que se va a generar, una economía de amigos, que bien lo señala Joseph Stiglitz, Chronic Capitalismo, es lo que va a desembocar, ¿no? Un poco la bibliografía que se ocupa, que son prácticamente puros premios Nobel de Economía y algunos economistas destacados nacionales. Pero bueno, esto es parte de un proyecto que próximamente vamos a publicar como cuerpo académico. Un tanto cuanto, agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Una línea de investigación muy interesante en nuestro contexto. ¿Alguna pregunta
para nuestro ponente. Comentario. Fíjese, doctor Marco Antonio, yo sí le quería hacer un comentario, porque Sí, a lo largo de su exposición usted estaba hablando de la importancia de definir bien los derechos de propiedad, ¿no? Y tal vez el derecho de propiedad es uno de los derechos por los cuales se ha derramado más sangre a lo largo de nuestra historia. La mayoría de las guerras tienen connotaciones en la ocupación de territorios y hacerse de más espacios geográficos los estados y en definitiva pues sus integrantes. Pero pensaba en eso de definición, de definir bien en esas particularidades que tienen países como México y otros países donde hay comunidades indígenas y tribales, de la comunidad ejidal, de la propiedad ejidal, de la propiedad comunitaria. ¿Cómo desde su línea de investigación ven esta problemática o si lo ven como un beneficio dentro de esa noción de propiedad que están analizando? Tal vez no en este trabajo, pero pues desde la perspectiva de que es una línea de investigación sumamente rica y que nuestras regiones tienen estas particularidades de propiedad comunitaria. Sí, fíjese, doctora, que le dio justo al clavo. Normalmente, cuando hacemos investigación, hay un literato mexicano, ¿no? Que decía que él no concluía las novelas, las abandonaba, que si no, nunca las iba a acabar, ¿no? Carlos Fuentes. Entonces, es cierto, en investigación hacemos lo mismo y usted lo sabe, o sea, no terminamos un proyecto, sino vamos dejando una agenda pendiente. Y ahorita usted me dejó esta parte, o sea, es una agenda pendiente que tenemos. Por ejemplo, ahí retomo a Hernando de Soto, un economista peruano muy reconocido en Latinoamérica, y él habla precisamente de que estos activos, o sea, somos pobres porque queremos, casi nos dicen, porque en realidad tenemos propiedades, y en México se da mucho la tenencia de la tierra, por ejemplo. En el Estado de México tenemos, la mayoría de la tierra es ejidal y por lo tanto no está regularizada. Y esa es una situación que deja al margen del sistema financiero, un poquito lo que mencionaban en el proyecto de la doctora y el doctor, ¿no? O sea, cuando hablaban de la parte financiera, del mercado financiero. Ok, pues no tenemos acceso al crédito porque no tenemos una propiedad bien regularizada. Eso es establecer bien los derechos de propiedad. Entonces, cuando las personas nos preocupemos por tener estos documentos de propiedad de nuestras pertenencias, de nuestros activos, es como vamos a empezar a generar un beneficio, no nada más privado, sino también social. Por ejemplo, no es lo mismo guardar el dinero debajo del colchón, y muchos dicen que eso es ahorro, eso se llama atesoramiento. Ahorro es cuando ya recibimos un beneficio, que es la tasa de interés. Entonces, es igual acá, o sea, puedo tener una casa, pero si no la tengo con mis papeles, con mis, entonces me fue el nombre, ¿cómo se llama? Mi documento que avale que yo soy el dueño, pues no La tengo acceso escritura, ¿no? a mis No tiene una escrituras. escritura. Esa parte pues no me deja mucho margen de negociar con el sector financiero, o sea, con los bancos. Entonces, para los bancos yo no tengo una propiedad. En trámites tan básicos, o sea, si yo voy y hago mi entrevista a la embajada norteamericana para tramitar mi visa, ellos me preguntan, ¿tienes propiedades? Sí. Muéstrame tus papeles. Ah, no, pero no tengo, o sea, nada más tengo un título de propiedad y para ellos no vale. Lo mismo que si yo trabajo de manera independiente, si no hago declaraciones ante el SAT, no tengo cómo demostrar, ¿no? O sea, si soy un empleado autónomo. Todo ese tipo de situaciones entran en el análisis de los derechos de propiedad y obviamente de las reglas informales. O sea, Douglas Norah ahí creo que no se equivocan cuando dice
Estas reglas informales que establecemos la misma sociedad son las que dan pauta para una mejor armonía de nuestra economía, para un mejor desempeño. Las reglas formales, y bien usted lo sabe porque es por la parte de la abogacía, tardan mucho en dar ese cambio institucional, o sea, son más tardadas. A veces por eso, ahorita que hablaban de liderazgo y estas cosas, por eso es que se menciona mucho que para avanzar en ciertos modelos de políticos se utiliza el autoritarismo. Y Latinoamérica en eso es experta, ¿no? O sea, utilizamos el autoritarismo porque es la forma de avanzada de implementar sistemas políticos distintos. O sea, el cambio institucional, a veces, si no viene por el lado de la sociedad, si no viene por el lado legal de las cámaras, lo hace un ente o lo centraliza un ente, en este caso de manera política, ¿no? Entonces, ahí a veces también entra la parte de la sobrerepresentación. Yo tengo mis dudas porque también la sobrerepresentación se da del lado económico, o sea, las empresas son monopolios y también están sobrerepresentadas, pero eso no lo señalan, porque ahí los intereses, le digo, entramos en esta definición de los beneficios, las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan, ¿no? Y eso también se tiene que cambiar. Pero es un poco lo que nos hace falta en la parte de nuestra investigación, de ir avanzando en este análisis. Tiene que ser a veces un poquito más del lado microeconómico, ¿no? Más sensible, más aterrizado hacia los entes económicos o agentes de la sociedad y no visto desde una perspectiva macroeconómica. Pero sí, hay mucho por investigar. Gracias. Gracias a usted, gracias al doctor Marco Antonio por su ponencia. El doctor Juan Gabriel, por favor, Olvera, adelante. Pues primero que nada, felicitando al doctor Marco Antonio. Excelente, usted explica de una manera muy puntual. Yo me quedo con algo, con una palabra, una frase que dijo que es exacta. Los mercados no son democráticos. Híjole, qué frase tan poderosa mencionó. El entender eso conlleva muchas cosas. Le agradezco y le felicito, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Seguimos con nuestras ponencias del día de hoy. Y en cuarto lugar tenemos una temática denominada Innovación Social y Capitalismo Consciente, casos de éxitos vinculados con la Agenda 2030. Hola, muy buenos días. Sí, aquí estoy. Vale Chávez, con el gusto de saludarle. Muchísimas gracias. Adelante. Ok, voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. No sé si ya pueda verse la pantalla. Todavía no, Vale. No, deme un segundo. ¿Ahora se ve? Perfecto, ahora se ve. Bien, vamos a comenzar. Pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a este gran evento. He estado aprendiendo mucho de ustedes. Tengo el doctorado en Ciencias de la Educación. Realmente me encanta compartir y aprender de toda esta multiculturalidad, porque estamos escuchando a personas de diferentes países también. Hoy vamos a hablar de la innovación social y el capitalismo consciente. Traigo 3 casos de éxito vinculados con la Agenda 2030. En este sentido, el capitalismo consciente como tal, podemos entenderlo como el sistema que promueve a las empresas que no solo buscan el beneficio financiero, sino que también consideran el bienestar de la sociedad y del medio ambiente. Aquí vamos a destacar algunos ejemplos de organizaciones que están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y que sobre todo han implementado iniciativas que fomentan la equidad, la sostenibilidad, la inclusión social y las contribuciones de manera directa al progreso global. La metodología que se tomó para este estudio fue un empleo de diseño de investigación cualitativa, basada en el análisis de casos, permitiendo una comprensión más profunda sobre cómo las empresas integran la innovación social y el capitalismo consciente. Aquí combinamos la revisión de literatura, de estudios de caso publicado en revistas académicas como el Journal of Business Ethics y el Harvard Business Review,
Son diarios muy importantes, así como también se realizó la recolección de datos cualitativos a través de entrevistas y análisis de informes, donde pudimos obtener una visión integral de cómo las personas pueden integrar la innovación social y el capitalismo consciente como un modelo de negocio de la mano de la Agenda 2030. En este sentido, tenemos la selección de casos, donde se seleccionaron empresas de diferentes sectores, tecnología, alimentos, moda, que han sido reconocidas por sus iniciativas como tal de innovación social y prácticas de capitalismo consciente, priorizando la diversidad en el tipo de empresas y en las iniciativas implementadas. En este sentido, incluimos a 3 empresas, como lo fueron la primera, Patagonia, de moda sostenible. Hablamos también de Unilever, con productos de consumo, y Danone, que es una empresa dedicada al tema de alimentos. En este caso, vamos a hablar del caso de Patagonia como moda sostenible. Patagonia se fundó en 1973, adoptando un enfoque integral de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Como tal, algunas de las iniciativas destacadas nos incluyen los materiales sostenibles. Patagonia como tal utiliza materiales reciclados y orgánicos en todos sus productos, como algodón orgánico, poliéster reciclado, reduciendo así su huella ambiental aproximadamente al 87% de sus productos, donde los fabrican con materiales sostenibles. Otra parte importante es la iniciativa 1% for the Planet, en donde la empresa se compromete a donar el 1% de sus ventas anuales a organizaciones ambientales. Y esta práctica como tal no solo apoya a causas relevantes, sino que también crea conciencia entre sus consumidores sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Ya por casi último, pero no menos importante, la transparencia, en donde la empresa como tal promueve la transparencia en su cadena de suministro, permitiendo a los consumidores rastrear la procedencia de los materiales, asegurando las condiciones laborales justas para sus trabajadores. Asimismo, también existe el compromiso con el comercio justo, donde se garantiza que los proveedores cumplan con altos estándares laborales. Y por último, la reparación y el reciclaje. A través del programa Warmwear, Patagonia alienta a los clientes a reparar sus prendas en lugar de desecharlas. Actualmente, en un mundo muy capitalista y demasiado consumista, donde muchas cosas ya son desechables, esta empresa nos ofrece la opción de reparar y reutilizar las prendas para poder seguir adelante con un consumo responsable, con la cultura de sostenibilidad y reducción de residuos. Vamos con la siguiente empresa, es Unilever, con productos de consumo. Unilever es una de las compañías de bienes de consumo más grandes del mundo, con un producto interno llamado Plan de Vida Sostenible, que incluye la producción sostenible, donde se compromete Unilever como empresa a hacer que el 100% de sus integrantes agrícolas provengan de fuentes sostenibles, lo que nos va a implicar trabajar con agricultores y comunidades locales para mejorar las prácticas agrícolas, garantizando una sostenibilidad a largo plazo. Así también existe la reducción de emisiones, donde la empresa ha establecido metas ambiciosas para reducir su huella de carbono, incluyendo la reducción del uso de energía en su producción y el transporte de productos. Aquí Unilever también ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero con más del 60% en su cadena de suministro. También tenemos la parte de programas sociales, en donde Unilever ha lanzado iniciativas como Unilever Foundation, que busca mejorar la salud y el bienestar de comunidades en todo el mundo. Programas como Life Bowl, que promueven la higiene y el lavado de manos, han tenido un gran impacto positivo para salud pública, sobre todo en países que están menos desarrollados y donde existe aún una parte importante de cambios a nivel social. En este sentido, también se encuentran los envases sostenibles. Los envases sostenibles donde han implementado un compromiso en Unilever, haciendo que el 100% de sus envases sean de productos reciclados, reutilizables o compostables, trabajando activamente en soluciones innovadoras para la reducción del plástico. Y el último caso de interés que tenemos acá es la parte de alimentos y sostenibilidad por Danone. Danone ha integrado la sostenibilidad en su modelo de negocio a través de un programa interno que se llama Compromiso con la Salud y el Bienestar de las Personas y el Planeta. Algunas de sus iniciativas de este programa son la producción sostenible, donde se comprometen a hacer que toda la parte de sus ingredientes sean de una manera agrícola de fuentes sostenibles,
donde se reduzcan las emisiones también, estableciendo metas ambiciosas para reducir huella de carbono, desarrollar programas sociales y también la parte de sus envases sostenibles. Como conclusiones al análisis de estas 3 empresas, tenemos 5 puntos importantes. Vamos a empezar con el primero. El primero nos habla de la sostenibilidad como modelo de negocio, donde las empresas estudiadas han logrado integrar la sostenibilidad en la estrategia central, por lo que les permiten operar de manera más eficiente y responsable. Por ejemplo, una empresa de moda sostenible no solo va a utilizar materiales ecológicos, sino que también puede promover condiciones laborales justas para sus trabajadores. Últimamente por redes sociales nos hemos encontrado con algunos testimonios de personas donde nos hablan de que están explotando a las personas que trabajan en Shein, en Zara o en estas cadenas de ropa fast, que al final de cuentas yo le llamo ropa desechable porque son prendas que te la pones una vez, las lavas y se les caen los botones, a comparación de otro tipo de prendas. En este caso, pues podemos encontrar empresas como Patagonia que promueve la parte de el reutilizar la ropa, la parte de ellos mismos arreglarte la ropa que se te llega a, en este caso, a desgastar de alguna manera sencilla y sobre todo la parte de condiciones justas laborales. La segunda conclusión es el impacto social, donde la mayoría de las organizaciones nos van a presentar a lo mejor unas métricas claras sobre el impacto de sus iniciativas. Por ejemplo, una empresa alimentaria, que en este caso podría ser Danone, implementando el programa de apoyo para agricultores, donde se reportó el aumento de ingresos de estos agricultores, dándoles un rendimiento extra por sus productos y por la calidad de lo que estaban comprando. La conclusión número 3 son la innovación en productos y servicios. La innovación social que ha llevado a la creación de nuevos productos y de servicios, donde no solo se van a satisfacer las necesidades del mercado, sino también generarse beneficios sociales. Por ejemplo, algunas empresas tecnológicas que han desarrollado plataformas que conectan a comunidades desfavorecidas con los recursos y oportunidades educativas. Y aquí tenemos el caso de Unilever, poniendo algunas antenas del grupo de Tesla para que algunas personas de África puedan tener acceso a la educación y puedan tomar algunas clases online, muy similar a lo que estamos haciendo hoy en este evento. La conclusión número 4 es la parte de la colaboración intersectorial, donde se observó a las empresas que colaboran con organizaciones no gubernamentales, a instituciones académicas y a gobiernos lograr un mayor impacto. Como alianza, desde estos diferentes ejes, se pueden permitir el compartir nuevos recursos, conocimientos y experiencias para potencializar la efectividad de las iniciativas. Y aquí relaciono a lo que decían mucho mis compañeras y compañeros que expusieron previamente, donde hablamos de que a veces los gobiernos no dan continuidad, pero imagínense, una alianza colaborativa donde estén en conjunto el gobierno, instituciones académicas y el grupo empresarial como tal, así como otras organizaciones ONGs, estaría formidable porque podríamos permitir mucho desarrollo para diferentes personas en distintas localidades. Ya por último, hablamos de la ética y el liderazgo. La ponencia subraya como tal que el liderazgo ético es fundamental para fomentar una cultura organizacional que valore el compromiso social, en donde líderes promuevan estos valores y puedan inspirar a sus empleados y a las partes interesadas para involucrarse en prácticas responsables. Bien dicen por ahí que la palabra llama la atención, pero el ejemplo arrasa, y con un buen ejemplo creo que podemos crear nuevas sociedades que nos permitan tener un ingreso extra, tal vez más allá al hacer emprendimientos o trabajar en diferentes espacios, así como también tener condiciones de vida que dejen de manera positiva a nuestro planeta para las generaciones futuras. Por último, ya les dejo mis datos de contacto. Yo soy Val Chávez, ahí están mi website y mis redes sociales, que realmente es Instagram, donde tengo más reach, más alcance. Y pues no sé si quiere alguien hacer alguna pregunta o comentar algo. Muchas gracias, Val. Adelante, ¿algún comentario, pregunta? Nos animamos. Un concepto sumamente interesante. No había escuchado lo de capitalismo consciente, sino pues empresas socialmente responsables, sustentabilidad de parte de la empresa, la responsabilidad social empresarial, pero es muy, efectivamente, es una noción que combina todos estos elementos y que pues contribuye más allá del simple beneficio económico, ¿no? Que es el beneficio primero que están buscando el empresariado,
porque en definitiva, pues reusar, reciclar, reutilizar también nos genera un beneficio económico que tal vez no es tan palpable, que Claro. no nos los han hecho ver de manera directa o no lo hemos querido ver todavía como sociedad, ¿no? De este lado del mundo, porque realmente creo que es un problema todavía muy latinoamericano, de ver esos beneficios positivos que trae para la sociedad y el planeta y el garantizarle, yo lo veo desde los derechos humanos, que es mi área de investigación, ese derecho a un planeta limpio que tenemos que dejarles, los que hoy estamos, a las generaciones futuras. Y la actividad empresarial tiene allí una labor sumamente importante. Esa integración de los distintos grupos de interés con la sociedad y con los entes gubernamentales para lograr ese capitalismo consciente, pues es un tema sumamente interesante por la implicación práctica y real que tiene sobre las comunidades. Y sobre todo porque a veces escuchamos el término capitalismo y pensamos que es gastar y gastar, invertir y demás. Y en una sociedad tan consumista, el otro día estaba tomando un taller donde hablábamos de neurociencia y hablaban ahí de la sociedad consumista cuando nos llega a las relaciones interpersonales. Decía, cuando nos acostumbramos a desechar y desechar, a veces en nuestra vida hasta las personas eran desechables. Y hablábamos de crear conciencia de cuántas veces como a lo mejor personas de otras generaciones mayores a las nuestras decían, es que esto no se tira, se arregla, se repara, y no vamos tan lejos, matrimonios de más de 30, 40 años, y hoy tenemos parejas que se divorcian a la mitad del año, ¿no? Por ejemplo. Y eso traducido a nuestras acciones diarias, también crea un gran cambio. A mí me sorprendió mucho que hace como medio año más o menos estuve en Barcelona y fui a comprar cosas con algunas personas que llevaban su topper al mercado. Y dije, se me hace muy interesante que en lugar de esperar a que te den la bolsita como en México, que a veces nos enojamos porque ya no nos dan bolsa en el súper o en algún lado, allá la mayoría de la gente con la que estuve conviviendo llevaba sus topper y me decían, es que no hay que generar basura, hay que crear conciencia. Y es muy curioso también que en Bruselas estuve también una temporada y fue curioso que ahí les cobran de más por el pesaje de basura. Y son cantidades grandes, que yo lo traducía todo a nuestros pesos mexicanos, y una bolsa que generalmente podríamos sacar con una semana de basura, allá costaba entre 200 y 300 pesos que nos cobraban los de la basura. Entonces, hablaba con las personas y les decía que allá como tal la ley les está exigiendo, en este caso, pues reciclar y generar lo menos de residuos de basura, que a lo mejor a veces es lo que necesitamos para crear la conciencia. Así es, sí, por eso decía que en esta parte del mundo. Nos falta todavía, pero ahí vamos. Ahí vamos, sí. Estas son experiencias que has comentado, excelente. Doctor Marco Antonio, adelante. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba la compañera, pues esos son derechos de propiedad, ¿no? O sea, la parte europea lo tiene bien claro, bien definido, y eso lo que promueve es un mejor comportamiento. O sea, hay una autora, se llama Elinor Armstrong, también premio Nobel. Ella dice que las reglas que no se hacen cumplir se vuelven pura palabrería. Y eso es cierto, o sea, al final nosotros en nuestra sociedad nos hace falta también ese respeto hacia los acuerdos. Y entonces son tan simples, son cosas muy simples, no tampoco es algo tan elaborado, pero son nuestros usos y costumbres que nos llevan más por otras vías de, de no respetar acuerdos, de no respetar estos contratos y que al final hasta nos los hacen un poquito más, nos lo encarecen. Claro. Porque al final allá pues, se ordenan por evitar una multa, ¿no? Y acá no, acá le damos la vuelta a la multa y llegamos a estos acuerdos un poquito irracionales que terminan siendo más caros con el paso del tiempo, nos termina costando más. Pero es interesante, o sea, son conceptos del gobierno corporativo, ahora, ¿no? Porque así como salió lo de gobernanza, también sale la parte de los gobiernos corporativos y obviamente también ellos están conscientes, ¿no? Están conscientes de que algo se tiene que hacer para, pues, por lo menos ayudar en esta parte de los objetivos del desarrollo sostenible.
ponen de su parte. Creo que falta mucho por hacer. Estos espacios son los que permiten intercambiar ideas, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba eh, la doctora Val, pues, por ejemplo, a mí me da también ideas, ¿no? O sea, está lo de la basura, está cuestiones como el agua, o sea, esto ya va por el lado de cierto impacto ecológico, que también me ayuda para mi línea de investigación. En el caso de ella, que lo que veo es que son cosas más aplicadas, pero que también son muy prácticas y son muy útiles, ¿no? En este cambio de mentalidad de las sociedades, creo que sumadas ayudan. Entonces, estos espacios nos enriquecen a todos porque nos dan nuevas pautas de hacia dónde mirar nuestras investigaciones, hacia dónde girarlas. Y creo que eso es lo que yo, por lo menos, es lo que estoy ahorita viendo, aprendiendo también, así como ella lo señalaba, ¿no? Esto es muy padre porque uno nunca termina de aprender, o sea, va uno aprendiendo de los compañeros. Entonces, muy interesante lo que mencionabas. Son conceptos nuevos que deberíamos, ahora, bueno, ahora nosotros que estamos de este lado, sería empezar a revisar, ¿no? O sea, qué es este capitalismo, cuál es la diferencia, ¿no? Y bueno, entiendo el sustento, aquí más es de hechos, ¿no? O sea, de actos que de propósitos, ¿no? Porque Claro. es más de llevar a cabo en la práctica ciertos planteamientos, que eso también es interesante, no dejarlo nada más en el tintero. Pero muy bien, Claro, felicidades. muchas gracias. Y parte de esto, pues ya lo vemos en el día a día. Por ejemplo, ¿no se han escuchado de la donación de las tapitas para terapias de personas con cáncer, el reciclaje de botellas en escuelas? A lo mejor es algo muy pequeño a comparación de otros países, pero ahí vamos. Paso a paso podemos irnos alineando a esta parte. Así es. Y nuestra universidad está haciendo mucho con varias campañas de reciclaje de distintas naturalezas, de PET, de electrónicos, reciclamos también los electrónicos, recaudamos las tapitas y todo esto es bien importante porque así nuestros alumnos pues son esa generación del futuro que va a poder replicar esto en sus espacios y vamos cambiando conciencia, cultura, esos hábitos y costumbres que nos Sí, que nos hacen y nos definen tienen que ir variando, pero desde la Claro, formación. sí, doctora. Por ejemplo, esto que comenta es muy importante, perdón que me meta así, No, porque adelante. yo aquí en la universidad soy el responsable de medio ambiente también, ¿no? Entonces, Ah, mire, eh, tenemos. pero también hay que informarnos, ¿no? O sea, porque yo en un taller que nos daban, una ujú, chica, la verdad que uno decía, ay, mira qué belleza de estudiante, porque ella decía, yo preparo mi propio papel para mis ok, libretas y lo hago a través de estos procesos. El instructor decía algo muy importante, hay que tener cuidado porque le estás quitando un proceso a ese tratamiento de tus hojas, ¿no? ujú, Entonces, le decía, es que ella luego su papel lo licuaba, lo metía a licuar y de nuevo volvía a producir sus hojas, ¿no? Dice, pero es que te está saltando un proceso. Eso es algo interesante, porque luego cuando decimos, ¿por qué no construimos casas con esos nuevos materiales de construcción que hay, no? Ah, pero es claro, que son más flamables. Entonces decía, no tengan cuidado porque no tenemos la procuración de la protección civil como en otros lugares donde llegan rápido. Entonces, si por X se prende esa casa, se quema de forma inmediata. Entonces, hay cositas, por ejemplo, lo del manejo de litio con los autos ujú, eléctricos ahora. Pareciera que eso va a venir a mejorar, no necesariamente, tenemos que ser cuidadosos. Yo acá, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba, el reciclado de las pilas, el simple reciclado de las pilas es muy complejo en la sociedad, en la misma comunidad, ¿no? No sabemos a dónde llevarlas. Y hay lugares como Walmart o estas empresas que hacen esa recolecta, ¿no? Entonces, es algo interesante. Aquí en la universidad no responde mucho a los residuos electrónicos, por ejemplo. No hay esa participación de parte de la sociedad y luego se recibe más, llegan personas de la comunidad externa que se enteran y nos dejan sus aparatos, ¿no?
pero internamente no. Internamente la misma comunidad a veces no tiene, yo creo que la información perfecta o correcta, pero es parte de, esto es difundir y es promover tanto el conocimiento como la información, y eso creo que ya va mejorando, es un granito de arena. Muchas Vamos en el gracias. camino. Ahí vamos, Algo. paso a paso, ¿no? Sí, sí. Así es. Muchísimas gracias por las participaciones, gracias a nuestra ponente Val Chávez y continuamos con el temario que traemos el día de hoy con la ponencia Gobernanza Digital. ¿A quién le corresponde gobernanza digital? No. Bueno, continuamos con análisis de la competitividad en el desempeño logístico en México y América Latina. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Desiree, adelante. ¿Me pueden decir si se ve? Todavía no, Desiree. Muy bien, está cargando, ya se ve. Perfecto. Cuando quieras. Tu micrófono, compañera. Una disculpa. Bueno, buenas tardes, me presento, mi nombre es Desiree Trejo Alegre y junto con mi compañera Michelle Reyes Martínez y mi coautora, la doctora Erika María Pesina Rivas, les vamos a presentar el siguiente trabajo titulado Análisis de la competitividad en el desempeño logístico en México y América Latina. Ambas somos estudiantes y residentes del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, de la carrera de Ingeniería en Logística. Bienvenidas. Ok, empezamos con algunos cuestionamientos que se tienen al momento de, pues, los desafíos que enfrentan. Lo primero es los desafíos que enfrentan ¿cuáles son los desafíos que las empresas tienen en los costos logísticos? ¿Cómo se comparan los estándares, las eficiencias logísticas, el impacto en la digitalización y las tecnologías dentro de la competitividad de las cadenas de suministro? Y cómo las empresas ayudan a los retos y las capacitaciones para el desarrollo de talento humano, y qué oportunidades existen para la colaboración regional en la logística y cómo puede contribuir esto a la competitividad colectiva entre México y América Latina. Bien, un poco de nuestra introducción es que hoy en día sabemos que el análisis de la competitividad del desempeño es de suma importancia, ya que de acuerdo al índice emitido por el Banco Mundial, se analizan países que ocupan las altas posiciones de América Latina y de Latinoamérica. Este ranking se realizará para hacer más o menos una comparación con México y observar las irregularidades que tienen y cuestionarnos por qué México no puede o no llega a ser un país en una posición alta. Bueno, en México se han realizado diversos estudios en los cuales se destaca principalmente las mejoras de infraestructura y eficiencias logísticas. Esto, pues bueno, tiene mucha significancia en el costo y en los tiempos de entrega que se hacen, que debemos tener presentes en los retos y futuros que pues nosotros tenemos en un punto influyente dentro de los países, ya que se necesitan integrar diferentes prácticas en la cadena de suministros que cumplan con dichos estándares para pues su mejor funcionalidad. Bueno, los últimos reportes analizados con respecto a la comparación, en esto se contemplaron que México es deficiente por la limitación de transportes, almacenamientos, comunicaciones, trayendo como consecuencia las afectaciones de la fluidez y los costos. Algunos son mayores, otros pues no llegan a tiempo, la microeconomía y bueno, todo lo que tiene referente como el manejo de inventarios y la complejidad con las regulaciones y las barreras comerciales. Bien,
Nuestro objetivo principal y primordial es que tiene como objetivo principal analizar las competencias logísticas tanto en México y América Latina, enfocándonos en el 2022, evaluando los factores claves que influyen en la eficiencia y la efectividad de las cadenas de suministro dentro de la región. Se pretenden identificar las principales fortalezas y debilidades de los sistemas logísticos, así como las oportunidades y amenazas que enfrentan en un entorno globalizado y constante cambio. ¿Esto para qué? Para nosotros tener como en cuenta cuáles son las amenazas que México tiene y por qué no puede llegar o no llega todavía a los estándares normales que pues tienen los demás países, que nos enfocamos principalmente en 4. Los factores claves, bueno, nosotros nos enfocamos en el índice de desempeño, las tecnologías y el comercio, que son los 3 rangos más conocidos o dentro del sistema que nosotros vamos a tener. Nuestra problemática principal es que enfrenta desafíos significativos en su desempeño logístico. Según el índice de desempeño logístico del banco, se ubicó México en el puesto número 53 en el 2022, evidenciando las áreas de mejora en comparación con economías vecinas y globales. Nosotros nos vamos a comparar con México contra Estados Unidos, Canadá, Chile, Singapur y Alemania, evidenciando áreas de mejora en comparación con factores como la función limitada y congestión en los puertos que han sido identificados como obstáculos clave, además de la pandemia de COVID-19 que afectó mucho. ¿Cómo afectó? Bueno, en interrupciones de la cadena de suministro, como cierre de fábricas o producción ilimitada. También la demanda fluctuante, que es los cambios drásticos que tuvieron las empresas, así como la eliminación de dicha demanda, la restricción de transportes, la dificultad de pasos, tanto aéreo, terrestre, marítimo, entre otros. La escasez de mano de obra debido a que pues hubo mucho recorte de personal, ya sea por baja pues total o porque simplemente la enfermedad que obtuvieron cada uno de los trabajadores. La adopción de tecnologías que obviamente se generó una tecnología muy avanzada que nosotros no estábamos 100% metidos dentro, entonces no sabíamos cómo manejar las tecnologías en ese momento, al momento de los envíos. Se tuvieron que utilizar de diferente manera, entonces nosotros no estábamos tan preparados al momento de utilizarla. Y bueno, los costos elevados en algunos de los costos y las tarifas de envío, como pues les había mencionado anteriormente. Esos fueron los resultados. Bueno, en la parte derecha tenemos los 6 índices de desarrollo logístico emitidos por el Banco Mundial, que es la eficiencia en aduanas, la calidad de la infraestructura, los servicios logísticos, la eficiencia del transporte, la competitividad y los tiempos de entrega. Bueno, el 5 es la calificación más alta. Aquí se puede observar que Singapur tiene arriba de 4 en todos sus estándares, seguido por Alemania, Canadá y Chile. México se encuentra obviamente hasta el último lugar, teniendo como el puntaje más alto la eficiencia en el transporte, que esto sea la mercancía rápida y factible, y la calidad de la infraestructura sea el menor porcentaje, ya que, bueno, cuenta con inseguridades de transporte, así como carreteras, malos almacenes, puertos. Aunque tengamos muchos puertos, la calidad y la eficiencia no es del todo completa. Entonces es por eso que nosotros tenemos como esos problemas dentro de las estructuras. Bien, aquí vamos a hacer una comparación entre los 4 países y México. La infraestructura es que se necesita modernización y expansión. Esto quiere decir que no tienen suficiente modernización tanto en tecnologías como en transporte y todo lo que tienen los demás países, que es de alta calidad y mantenimiento constante. La eficiencia portuaria, que entre puertos, algunos son lentos, otros más rápidos,
Por ejemplo, en México tenemos 7 puertos y en Alemania 3, Chile 3, seguido por Canadá 3 y uno en Singapur. Aquí lo más complejo es que, y nos preguntamos, ¿cómo teniendo tantos puertos sigue siendo nuestro nivel más bajo? Precisamente por la inseguridad que tienen, la falta de, pues, comunicación y relaciones, el mantenimiento, no llegamos a los estándares que nosotros, pues, tenemos, la economía y los costos son muchísimos, que posiblemente sí lo podemos, pues, llegar a solventar, pero aquí vienen otras, la inseguridad y la burocracia que tenemos. No es como no tenemos una estabilidad política que nos haga abrir ese horizonte para que nosotros tengamos un buena fluidez y eso nos pueda, pues, elevar un poco en el nivel de pues, dicho ranking. Finalmente, nuestras conclusiones es que México experimenta una transformación dinámica debido a una integración regional en infraestructura y las tecnologías innovadoras, así como, pues bueno, la estabilidad política y la económica, pues que tienen desigualdades en el desarrollo, problemas de seguridad, que esto nos brindan barreras, ¿para qué? Para tener el desempeño que nosotros debemos alcanzar. La complejidad regulatoria y la burocracia puede aumentar los costos y eso puede hacer que sea un poco más eficiente la cadena de suministro. Las inversiones en la modernización, puertos, carreteras y ferrocarriles, así como las soluciones avanzadas para reducir los costos logísticos y, bueno, mejorar la competitividad interna. También externa, ¿no? México es un país que exporta demasiados productos como autopartes, automóviles, maquinarias, fármacos, productos químicos, productos agrícolas como es tomate, aguacate y minerales, que es el cobre y el zinc. Entonces, nosotros para tener y aprovechar más las oportunidades, se tienen que presentar nuevas tendencias tecnológicas y económicas que pues se nos tienen que brindar para poder va a ser muy difícil alcanzar a Singapur, que fue el número 1 en el ranking, pero posiblemente ir aumentando un poco más para llegar a estar como a los estándares un poco mejores en la economía de México. Y pues bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta, comentario para nuestro ponente? Muchas gracias, Desiree. De verdad que esto es un tema también súper interesante en el contexto de lo que estamos analizando, porque efectivamente, si no somos competitivos en ese desempeño logístico, pues nuestro desarrollo económico está en un nivel cuestionable, ¿no? Por lo menos cuestionable, porque afecta la eficiencia efectivamente de ese desempeño económico de los países. Los bienes y servicios que se mueven fuera de nuestras fronteras a través de estos puertos, donde pues muchos países ya tienen puertos inteligentes. Si no me equivoco, Singapur es uno de ellos que tiene un megapuerto inteligente. En Japón está otro, otro o dos son en China. Son los que definen en definitiva ese juego central que tiene un país o no dentro del comercio internacional. Los retos en esa infraestructura, en la regulación, en los costos, en la tecnología, en lo que estás hablando. O sea, en muchos sectores, y yo que estoy en el área de la justicia, desde el punto de vista de que soy jurista, pues nos cayó el 20 cuando vino la pandemia. Ay, sí, hay que automatizar. No sabemos lo suficiente de tecnología. Tu Sí, generación, yo creo que, sí, perdón, adelante, perdón. tu generación Yo tiene creo ahí un que, paso adelante y tienen que potenciarlo. Adelante, Desiree. gracias, una disculpa. Yo creo que el reto más grande para México, exacto, fue la pandemia. No estábamos preparados para, pues, una situación de esa magnitud. Las empresas tampoco tenían conciencia de qué es lo que iba a pasar. Pasó, muchas cerraron, muchas tuvieron pérdidas, tanto económicas como de clientes, como de trabajadores. Entonces, bueno, empresas muy grandes como DHL fueron suspendidas temporalmente, Estafeta, aunque no cerró, pues bueno, tuvo mucha crisis.
DHL igual en gestión logística tuvo pues varias deficiencias, las cuales pues yo creo que todavía no se recuperan al 100. Algunas microempresas, no nada más empresas mayores, tuvieron como que cerrar por falta de economía, por lo mismo. Entonces, México es muy grande en eso, pero no sabemos cómo hacerlo o qué hacer para llegar a ese nivel. ¿Qué nos hace falta? O sea, eso es cuestionarnos más. ¿Qué nos hace falta? Bueno, tenemos talento como tú y eso es una buena esperanza. Muchas gracias. Doctor Edmundo, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, solamente hacer una pequeña apreciación. Aquí lo importante, los aprendizajes que nos deja la pandemia, ¿no? Es el capitalizar precisamente esas experiencias y pues, para podernos preparar para un futuro, porque si no capitalizamos esa gran experiencia que se tuvo en ese momento, que como bien lo menciona la ponente, no teníamos esa preparación, expectativas, bueno, aquí lo importante es capitalizarlo de forma positiva y prepararnos para el futuro, ¿no? Yo creo que ese es el gran aprendizaje. Gracias. Sí, yo creo que esto no termina, esto sigue, bueno, pues esta fue una, pueden haber varias que ya tenemos conciencia de que puede pasar y cómo nos va a tomar, no para que no nos tomen por sorpresa y pues sea de un gran resultado. Y tú nombraste decir, por ejemplo, a DHL, y yo que soy una buena consumidora de los productos en línea, me sorprende cómo pequeñas compañías de paquetería van emergiendo y son altamente eficientes en sus mecanismos de comunicación en comparación con estas grandes como de DHL, con las cuales tal vez tenido algunos infortunios, pero se han venido incorporando, yo creo que gracias a esos aprendizajes, como dice el doctor Edmundo, pequeños emprendedores haciendo las cosas bajo nuevos esquemas, bajo nuevos modelos, donde la tecnología es un gran aliado que disminuye costos y en logística entiendo que pues la disminución de los costos es un elemento muy importante dentro de esa cadena de operatividad que se requiere y para las generaciones que nacieron con el chip tecnológico, pues creo que tienen muchísimo que aportar para hacer que esa digitalización de las cadenas de suministro, los vehículos autónomos, la gestión informática potente, incluso hasta con inteligencia artificial de los inventarios en tiempo real, todo esto va a permitir que efectivamente pues podamos subir en esos estándares y hacer pues que el impacto económico sea verdaderamente positivo. Muchísimas gracias. Gracias. Nos queda una ponencia pendiente, no sé si tenemos en la sala al ponente de gobernanza o la ponente de gobernanza digital. Sí, nos quedó pendiente gobernanza digital. Muy bien, entonces con estos trabajos que presentamos en la mesa gobernanza social y corporativa, pues damos por concluida esta primera jornada y les invitamos a seguir participando de nuestro programa a partir de las 3 de la tarde con la reunión de miembros de Rexo. Muchísimas gracias por su participación y les deseo una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, doctora. Igualmente, hasta luego.